está más caliente. Muy bien, hermanos, los invito a que abran en sus Biblias la primera epístola del apóstol Pablo, hermanos, a los tesalonicenses, donde vamos a tener la plática, hermanos, la clase en esta tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nuevamente les invito, hermanos, que abran ahí la primera epístola, hermanos, de Pablo, hermanos, a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 3, ahí donde vamos a tener, hermanos, el mensaje en esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos que quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El capítulo 3, hermanos, que vamos a empezar a partir de este martes, en sí, hermanos, encierra el compañerismo a toda prueba. Y se divide, hermanos, en dos secciones. El capítulo 3, hermanos, del versículo 1 al versículo 8, está hablando, hermanos, acerca de la misión de Timoteo. Del versículo 9, hermanos, al versículo 13, está hablando, hermanos, la triple súplica de Pablo. Asimismo, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1 al 8, en el cual vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos, se divide, hermanos, en dos partes. Del versículo 1 al 4, hermanos, está hablando acerca del envío de Timoteo, y del versículo 5 al 8, hermanos, está hablando el informe que trajo Timoteo. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, ya con esta poquita información, hermanos, respecto al capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses, vamos a seguir adelante, hermanos, respecto a esta clase. Dice el capítulo 3, hermanos, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Recordemos, hermanos, lo que pasó en el capítulo 17 de Hechos. Recordemos, hermanos, que llegó el apóstol Pablo, predicó en las sinagogas, y luego creyeron pocos judíos, y luego creyeron un buen número de gentiles, y luego asimismo, hermanos, mujeres nobles. Pero aquellos que no creyeron, hermanos, dice, hermanos, que se levantó una turba contra aquellos hermanos. Entonces, tuvieron que salir de Tesalónica, hermanos, salir de ese lugar hacia más adelante, hermanos, que viene siendo Berea. Y posteriormente, hermanos, llegaron a Atenas. Los invito, hermanos, a que abran sus Biblias, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 15 y versículo 16. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo, de que viniese a él lo más pronto que pudiese, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vemos, hermanos, que tanto Silas como Timoteo se quedaron en Berea. Solamente, hermanos, el apóstol Pablo y aquellos que lo acompañaban se fueron, hermanos, a encaminarlo hasta Atenas. Por ello, hermanos, dice el capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo más, o no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Las circunstancias, hermanos, las circunstancias que habían acontecido de Tesalónica y Berea habían impedido
que Pablo, hermanos, el apóstol Pablo regresara a Tesalónica personalmente. Por eso, hermanos, Pablo estaba preocupado por esa iglesia que apenas era una iglesia niña, hermanos, un niño espiritual. Por ello, hermanos, estaba tan preocupado, hermanos, porque la iglesia estaba padeciendo persecución, según lo que hemos leído. Así mismo, hermanos, el corazón del apóstol Pablo, hermanos, era como un pastor cuando deja a sus ovejas solos. Recordemos, hermanos, que la oveja es corta de vista, tiene poco alcance al ver. Recordemos que, hermanos, que una oveja, hermanos, se pierde. Recordemos que una oveja, hermanos, cualquier movimiento empieza a temblar. Recordemos, hermanos, que una oveja, hermanos, se deja agarrar por el depredador. Es por ello, hermanos, que aquí el apóstol Pablo está fungiendo, hermanos, como un pastor que ha dejado las ovejas por la causa de la persecución. ¿Qué nos enseña este pequeño pedazo, hermanos, de la palabra? Esa pequeña porción de la palabra, hermanos. Bueno, nos enseña, hermanos, que el predicador, hermanos, debe de ver por la iglesia. El predicador, hermanos, el que está a cargo de la congregación, de la iglesia en X localidad, debe, hermanos, de ver por la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el predicador, hermanos, funge como un pastor guiando a las ovejas. Y esto, hermanos, es lo que Pablo, hermanos, está describiendo. Dice, hermanos, que no pudiendo soportarlo más, estaba desesperado, quería estar con los hermanos. Quería estar ahí con él, hermanos, con ellos apegados. ¿Por qué, hermanos? Porque un predicador, hermanos, un evangelista, no debe abandonar, hermanos, a la iglesia para nada. Debe, hermanos, de estar apegado a los hermanos. Así mismo, hermanos, debe estar preocupado por las ovejas. Así mismo, hermanos, recordemos que la oveja, hermanos, si se desvía o es devorada o comida por un lobo, quizás, hermanos, se tenga culpa por él. Pastor. El pastor, hermanos, va con la varita ahí guiando las ovejas y las tiene que conducir, hermanos, a que vayan a comer y que regresen a tomar agua y así mismo, hermanos, que entren al redil. Pero, hermanos, si el pastor se distrae poquito, a una oveja se puede ir, o dos ovejas se pueden ir. ¿Pero por qué? Por la distracción del pastor. Así mismo, hermanos, es lo que Pablo, hermanos, estaba tan angustiado de que no quería que se perdiera ninguna oveja, o sea, que no se perdiera ningún hijo de Dios, porque recordemos, hermanos, que eran niños en Cristo, era una iglesia naciente, y corrían peligro, hermanos, corrían peligro, hermanos, por la persecución que estaba aconteciendo en ese momento. Por ello, hermanos, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Me imagino, hermanos, que el apóstol Pablo se sentó en un árbol en una tarde, hermanos, asoleada, y se puso a pensar diciendo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No puedo dejar a los hermanos solos allá. Me necesitan, pero no puedo yo ir hasta allá personalmente. Desde Tesalónica, hermanos, hasta Atenas, eran aproximadamente de 400 a 400 kilómetros de distancia. Es como si hablamos de aquí a dónde, hermano. Matamoros. ¿Verdad? Como aquí está Matamoros. Pues en carro llegas en 3 horas. Pero en aquel momento no había carro. Entonces, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Bueno, dice el versículo 2, hermanos. Dice el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Recordemos lo que leímos anteriormente en Hechos capítulo 17, hermanos, versículo 15 al 16, que tanto Silas como Timoteo se quedaron en Berea. Y solamente aquellos que encaminaron a Timoteo y Timoteo llegaron hasta Atenas. Quizás allá, hermanos, en Atenas, aquellos que acompañaron a Pablo,
le dijeron, hermanos, que enviaran mensaje a Timoteo para que se regresara hasta Tesalónica. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué escogió el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Por qué no fue Silas? ¿Por qué escogió a Timoteo? Bueno, quiero decirles, hermanos, que Timoteo fue uno de los creyentes, hermanos, en el primer viaje misionero que hizo Pablo, allá en Listra e Íncono. Así mismo, hermanos, Timoteo, hermanos, es escogido a ayudar a Pablo en la obra del Señor. Timoteo, hermanos, tenía algunas virtudes. Y una de ellas, hermanos, y esperemos que la podamos tener cada uno de nosotros para que seamos buenos colaboradores en la obra del Señor, es que Timoteo, hermanos, era de buen testimonio. Según lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Era un hermano, era un cristiano, era un hijo de Dios con buen testimonio. El apóstol Pablo, hermanos, no iba a agarrar a cualquiera. Tenía que ser a alguien, hermanos, que tuviera un buen testimonio para que así, hermanos, cumpliera con ese trabajo en Tesalónica. Asimismo, Timoteo, hermanos, fue instruido en la fe desde temprana edad, según lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Tanto su mamá y tanto su abuela, Loida y Eunice, ¿verdad?, instruyeron a Timoteo, ¿verdad?, desde temprana edad. Asimismo, hermanos, Timoteo era un hermano, un hijo de Dios, un cristiano de buen ánimo y tomaba el trabajo de Dios en serio, hermanos. Lo tomaba, hermanos, de parte de sí, según lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Pero también, hermanos, Timoteo buscaba siempre agradar a Dios, no a los hombres. Según lo que dice Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10, dice, hermanos, que debemos de agradar a Dios y no a los hombres. Hermanos, Timoteo cumplía bien esa palabra. Agradaba solamente al Señor y no a los hombres, según Filipenses capítulo 2, versículo 21. Asimismo, hermanos, Timoteo tenía otra virtud. Usaba bien la palabra de verdad. No le sacaba la vuelta, hermanos. Usaba bien la palabra de verdad, según lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Asimismo, hermanos, le fue ordenado que cumpliera bien el ministerio, según 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero también, hermanos, lo que tenía también Timoteo, hermanos, es que retenía la sana doctrina, en el cual, hermanos, no se desviaba para nada, retenía la sana doctrina. El mismo modelo que a él se le fue instruido, ese mismo modelo, hermanos, lo practicaba. Por ello, hermanos, fue escogido Timoteo, según lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, hermanos, versículo 13 al 14. Y por último, hermanos, fue tomado Timoteo para este buen trabajo porque era fiel en el Señor, según lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Vemos aquí, hermanos, que Timoteo tenía muchas cualidades, muchas virtudes, mejor dicho, para emplear este trabajo que iba a hacer en Tesalónica. Por eso dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pero, hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo escribe, hermanos, dando unas descripciones acerca de Timoteo, porque quizás, hermanos, como hemos visto, Timoteo era un joven, y por ello, hermanos, en el versículo 2 da una descripción. Dice primero, hermanos, dice en el versículo 2, dice nuestro hermano. Cuando dice, hermanos, nuestro hermano, esto determina que es una igualdad tanto como a Pablo y Silas en la obra del Señor. Indica por segundo, hermanos, que es un servidor de Dios y colaborador. Le hace ver a los hermanos en Tesalónica, hermanos, que Timoteo era un obrero que trabajaba duro y que mostraba celo
y humildad. Por lo tanto, hermanos, no lo deberían entender o tenerlo en poco. Pero también, hermanos, indica en tercero, hermanos, que es proclamador del Evangelio de Cristo. Timoteo, hermanos, no iba a hablar acerca de él. No iba a decir, yo creo, yo pienso, yo siento, yo digo. No iba a decir eso, hermanos, sino iba a hablar solamente la palabra del Señor. Timoteo, hermanos, tenía un objetivo que cumplir. ¿Cuál era ese objetivo o misión? Confirmar, exhortar respecto a vuestra fe. Timoteo, hermanos, fue a solidificar y a afirmarlos en la fe. Confirmar, hermanos, simplemente significa, hermanos, hacer firmes, establecer, madurar en lo espiritual. Cada iglesia, hermanos, o sea, cada congregación debe, hermanos, de ser confirmada para que pueda funcionar como Dios desea y no como el predicador, ¿verdad?, quiera. Esa es la diferencia. Y el apóstol Pablo, hermanos, mandó a Timoteo para confirmar, ¿verdad?, cómo debe funcionar respecto a la voluntad de Dios y no respecto a la voluntad del hombre. Pero asimismo, hermanos, vemos aquí en el versículo 2 que Timoteo, hermanos, fue enviado para exhortar, o sea, para animar, para que se mantuvieran en la fe. Y Timoteo, hermanos, les proveyó las necesidades para poder pelear la buena batalla de la fe y asimismo, hermanos, soportarlo todo, tanto individual como congregacional. Y quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros, si nos ponemos en una balanza respecto a lo que estaba pasando los hermanos de Tesalónica, quizás, hermanos, nosotros estamos en la gloria todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque entre nosotros quizás nos ha escuchado, hermanos, lo que les ha acontecido a los hermanos, a nuestros hermanos que vivieron en aquel tiempo. Ahorita quizás, hermanos, hay una estirada de mano que te dejaron así. Quizás ahorita hay una mueca, un disgusto. Y a veces, hermanos, por esa sencillez, ya nosotros lo ponemos, hermanos, como algo terrible en nuestro ser. Ya no venimos a la iglesia. Nos desanimamos. El hermano me dejó con el brazo extendido. Ya no voy a la iglesia. El hermano me hizo una mueca. Y nada, que el hermano tiene un tic, ¿verdad? Y esos hermanos eran perseguidos. Y aún así, ¿verdad?, se mantenían ahí. Pero quería un refuerzo. Y para eso fue mandado Timoteo. Entonces, hermanos, aquí vemos que es necesario, hermanos, que siempre se nos anime a través de la palabra. Es necesario, hermanos, vemos aquí que siempre es necesario, hermanos, que un hermano te anime. Yo recuerdo, hermanos, que alguien dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a andar visitando a los hermanos. Si la palabra de Dios no te anima, pues menos yo. Y aquí vemos, hermanos, que Timoteo tenía que estar a un lado de ellos para animar a los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre el hombre ha buscado un ánimo presencial, que te esté motivando, te esté diciendo, pero lo quiere ver presencial. Quizás también, hermanos, el hombre busca, hermanos, que alguien haya padecido lo mismo que está padeciendo él y saber cómo le hizo. Y esto, hermanos, por eso Pablo, hermanos, está mandando a Timoteo para que sea un animador presencial. Y recordemos, hermanos, que esto es muy interesante, que siempre, hermanos, nos estemos comunicando, que siempre nos estemos animando, que siempre nos estemos viendo para seguir manteniéndonos día con día respecto a la palabra de nuestro Señor.
Nuevamente, hermanos, recordemos que la iglesia que estaba en Tesalónica eran niños en Cristo. Y por ello, hermanos, Timoteo fue a tiempo, hermanos, dedicado a cimentarlos en la fe. Y recordemos, hermanos, que siempre, o por regular, o frecuentemente, cuando son niños en Cristo, hermanos, hay deficiencia en conocimiento, hay deficiencia en ideas, hay deficiencia en creencias. Para ello, hermanos, tenía que ir Timoteo a ese lugar, porque todo aquel que es niño en Cristo, frecuentemente, hermanos, como les dije, tiene deficiencias en conocimiento, deficiencias en ideas y deficiencias en creencias. A un niño, hermanos, en Cristo se le puede hacer fácil, ¿verdad? Hermano, no voy a ir este domingo. Se le hace fácil. A un niño en Cristo, ¿verdad? Puede decir, ¿sabes qué, hermano? La reunión se me hace muy aburrida. ¿Qué tal si le metemos algo para animar? Un niño en Cristo, ¿verdad? Si no está bien cimentado, puede poner hasta una mujer a predicarles. Un niño en Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante hasta dónde puede llegar con palabras suaves. Cómo un niño en Cristo, hermanos, se puede distorsionar. Cómo un niño en Cristo se puede desviar. Es por ello, hermanos, que era necesario que alguien estuviera en Tesalónica para que los confirmara, para que los afirmara, para que los exhortara respecto a la fe. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, respecto a esto. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 14. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 14. Efesios 4, 14. Dice, hablando acerca de niños en Cristo, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si siempre nos mantenemos como niños en Cristo, hermanos, tenemos este peligro de que seamos llevados por doquier de viento de doctrina, que asimismo, hermanos, seamos engañados con astucia por artimañas del error. Por ello, hermanos, Timoteo tenía que ir ahí para confirmarlos, para que estuvieran bien cimentados en la fe. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque aún es niño. Otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Ese es el peligro, hermanos, de mantenernos como niños en Cristo. Y ese es el peligro, hermanos, que estaba corriendo la iglesia en Tesalónica, porque aún eran niños en Cristo. Por ello era la urgencia de Pablo, hermanos, que alguien estuviera ahí. Por eso dice el versículo 1, no pudiendo soportarlo más. Ya no podía soportarlo, hermanos, de estar a distancia. Ya no podía soportarlo de que no estaba con los hermanos. Ya no podía soportarlo, hermanos, de qué podría estar aconteciendo en ese momento. Y esto, hermanos, es lo que nos debe influenciar en nosotros al momento de un recién convertido. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 20?
enseñándoles que guarden todas estas cosas. Después de ser bautizado, la palabra de Dios dice que se le debe seguir enseñando, instruyendo. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no sea un niño, para que vaya madurando en conocimiento. Y así, hermanos, se mantenga firmes en la fe y no sea llevado por cualquier viento de doctrina. Pero tristemente, hermanos, ha habido muchos bautismos, ha habido muchos recién nacidos, pero, hermanos, no se le da lo que se le debe dar. A veces le da comida sólida, comida pesada, y pues se queda el recién bautizado, pues ¿de qué está hablando el hermano? Vino a entender, dijo aquel, ¿va? ¿De qué está hablando? Por eso dice que hay que darle leche, algo suave, que sepa, ¿verdad?, digerirlo, que sepa discernirlo. Es por ello, hermanos, que debemos tener cuidado respecto a esto, hermanos, de qué se está haciendo con los recién bautizados, con los niños espirituales. Y se le debe estar enseñando en el caminar, en el peregrinar de esta vida. ¿Por qué, hermanos? Bueno, dice el versículo 3 y 4, hermanos, ¿cuál era el problema grande respecto a estos hermanos niños en Cristo? ¿Qué dice el versículo 3 y versículo 4 del capítulo 3 de la primera carta de Tesalónica? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Muy bien. Es algo interesante, hermanos, porque había una inquietud respecto a lo que ellos estaban padeciendo. Por eso dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otra versión, hermano, dice, para prevenir a cualquiera de vosotros de ser engañados en medio de estas aflicciones. Cuando no somos entrenados, hermanos, cuando nadie es entrenado, hermanos, cuando hay un terremoto, cuando nadie es entrenado, hermanos, cuando hay un incendio, cuando nadie es entrenado, hermanos, cuando hay una persecución, ¿verdad que todos agarramos para todos lados? Unos agarran para allá, otros para acá, y todos gritando, desesperados. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué estaría pasando en ese momento, hermanos, cuando los hermanos no saben ni qué hacer en las tribulaciones? Pero volviendo, hermanos, a los actos de incendio, actos de terremoto, actos de persecución, si se les dice, hermanos, qué hacer, ¿todos a dónde van a ir? Al punto de reunión. Y se les va a dar instrucciones qué hacer. Y todo, hermanos, en orden a un solo lugar. Bueno, para esto, hermanos, fue enviado Timoteo, para darles instrucciones de lo que estaba aconteciendo. El término, hermanos, que usa aquí en el griego, hermanos, la palabra perturbar, o la palabra inquietud, o la palabra engañados, en varias versiones viene esta palabra, ese término, perturbados, inquietud, engañados. Simplemente, hermanos, habla de halagar a la persona o vacilar. Recordemos, hermanos, que el arma del enemigo de la fe no es únicamente la espada, o sea, la violencia, sino que la segunda arma, hermanos, del enemigo es manejar con suaves palabras y desviar al cristiano. Y lo que yo pregunto, hermanos, ¿cómo podemos ser desviados con suaves palabras? Hoy en la actualidad, hermanos, no andan con espada, no andan con pistola persiguiendo a los cristianos, buscándolos casa por casa, buscándolos en los edificios. Eso es a lo que se refiere, hermanos, la espada, o sea, con violencia. Pregunto yo, hermanos,
¿Cómo es entonces la segunda arma del enemigo cuando dice, hermanos, en el término griego, halagar y vacilar, o sea, con suaves palabras? ¿Cómo será? Suaves palabras, pues. Porque ahorita no hemos visto, hermanos, o sabido aquí en nuestra localidad que ande la policía o anden un grupo de personas con armas distorsionando a los cristianos y persiguiéndolos, ¿verdad que no? Pero la segunda arma, hermanos, está dando efecto en la iglesia. Las suaves palabras. Pero quiero saber, hermanos, cómo es que emplea Satanás esas suaves palabras para que el Hijo de Dios deje la iglesia. Por ejemplo, hermano, el domingo no nos reunimos y Satanás nos infunde en nuestra mente decir, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues todo el mundo falta el domingo. Bueno, pues no pasa nada. Como quiera ya me resta lo de la ofrenda. ¿Cómo más, hermano? ¿Cómo más? A ver, ya el hermano ya dijo algo sobre el domingo. ¿Cómo más puede manejar a Satanás las suaves palabras para que la iglesia vaya cayendo poco a poco? Poco a poco. Sin andar corriendo. Están persiguiendo, me quieren matar porque soy cristiano. Queremos que se nos predique de puro amor. Aquí vemos, hermanos, que en el versículo 3 y versículo 4, hermanos, dice para que nadie se inquiete, o para que nadie los perturbe, o para que nadie sea engañado por estas tribulaciones. O sea, los hermanos estaban en medio de las tribulaciones. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Verdad, hermanos, que cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas laborales, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas físicos, cuando hay problemas económicos, viene alguien a tu vida y te dice, oye, si viste que cuando fuiste cristiano, te está yendo mal? Fíjate que no me había dado cuenta. Desde que fui cristiano me está yendo mal. Fíjate qué bueno que me lo dices, prima, hermano, cuñado, papá, mamá. Suaves palabras. Dice que el término vacilar, hermanos, es cuando, por ejemplo, estás con el perro, ¿verdad? Y estás moviendo la colita ahí y le haces con la pelota y va viendo para acá y luego viendo para acá. Bueno, así es Satanás, hermanos. Así trae Satanás a los hijos de Dios vacilando, engañados, inquietos y perturbados. Y los hermanos, que estaban ahí, estaban sufriendo, hermanos, tanto por la espada y tanto por las suaves palabras. Quizás, hermanos, le estaban diciendo, ¿vistes que a eso vino Pablo aquí? ¿A afectarlos ustedes? ¿Acaso no se dieron cuenta, verdad, que solamente Pablo vino y luego se fue? Esa es la cuestión, hermanos, en la cual el apóstol Pablo estaba diciendo, no puedo más soportar esto. Y por ello, hermanos, fue enviado Timoteo con los hermanos de Tesalónica. Pero, hermanos, dice, terminando el versículo 3, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es algo, hermanos, en lo cual debemos entender y comprender que si a usted le dijeron, hermanos, cuando fue bautizado, si a usted le dijeron, ¿sabes qué? Si tú eres hijo de Dios, si tú crees, ya no te va a pasar nada. Mira, tú ya no vas a sufrir enfermedades. Si tú te bautizas, ya no vas a sufrir nada. Quiero decirle que le acaban de mentir. Le acaban de mentir. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 5? Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 5. ¿Al 5?
Sí. La paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. Quiero decirles, hermanos, que Dios no causa las tribulaciones en cada uno de nosotros, sino que las permite, hermanos, para nuestro propio bien. Y según lo que dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 3 al versículo 5, hermanos, es que debemos de gloriarnos en las tribulaciones, porque las tribulaciones traerán paciencia, ¿verdad? Traerán prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pero asimismo, hermanos, los invito a que ahora abramos la Biblia ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Habla algo similar respecto a lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectamente y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todo cristiano, hermanos, tarde o temprano, vamos a tener algún tipo de tribulación en nuestra vida. Pero, hermanos, dice también Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos, al 12, es donde nos dice, hermanos, que Dios, hermanos, que permite esto para nuestro propio bien, nos da un equipo necesario, hermanos, para que podamos soportar las tribulaciones. ¿Qué dice, hermanos, el capítulo 6, versículo 10 al 12? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Esto es, hermanos, lo que Dios nos equipa a cada hijo de Dios para que podamos soportar las tribulaciones. Pero, ay, hermano, yo ya no aguanto esto, hermanos, de que fui hijo de Dios, de que me bauticé y soy cristiano, vienen achaques tras achaques en mi vida. ¿Sabe qué? Voy a dejar esto, ya me voy. ¿Qué pasó con ese hermano? Bueno, nunca, hermano, se utilizó la armadura de Dios. Quizás se le hizo pesada, quizás no pudo ponérsela, o quizás, hermanos, nadie le dijo cómo ponérsela o cómo usarla. Esa es la cuestión. Donde dice, hermanos, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otra versión, hermanos, dice, les advertimos que tendríamos dificultades. Yo recuerdo, hermanos, hace años, allá en Monterrey, hermanos, donde antes me reunía, pasó una persona hacia el frente y el hermano que estaba predicando en aquel entonces en ese lugar le dijo a la persona, ¿a qué has pasado? No, pues he pasado para bautizarme, para el perdón de mis pecados. Ah, qué bien. Y ya le hizo la confesión de fe y la otra vez le dijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Ah, qué bien. ¿Sí sabes que vas a padecer? ¿Sí sabes que vas a sufrir? Sí. ¿Y aún así te quieres bautizar? Sí. Ah, bueno. Pues se bautizó. Y entrando, hermanos, o mejor llegando a su casa, al meter la llave, hermanos, pues ya no coincidió. Y la otra vez, ¿qué pasó? Resulta, hermanos, que la esposa de este nuevo hermano le había sentenciado, diciéndole, ¿sabes qué? Si tú te bautizas, dejas de ser mi esposo y dejas de ser padre de mis hijos. Y el hermano que lo bautizó sabía ese problema, por eso le dijo, si sabes que vas a padecer, si sabes que vas a sufrir, si sabes, sí, y aún así te quieres bautizar, sí. Le estaba advirtiendo que iba a tener tribulaciones. Y quiero decirles, hermanos, que todo hijo de Dios
tiene que pasar por tribulaciones. Es lo que dice Hechos, hermanos, capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, hermanos, versículo 22. Dice, hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pregunta, hermanos, ¿usted ha padecido, hermanos? ¿Ha tenido tribulaciones? No, hermano, a mí no me ha pasado nada. Nada, hermano, me ha pasado nada. Además, ni siquiera mi papá sabe que soy hijo de Dios. Ah, no, pues por eso. Por eso, ¿verdad? Esa es la causa por la cual no hemos padecido. Porque no nos hemos exhibido al mundo que somos hijos de Dios. Nunca hemos ido en contra de lo que ellos creen. Por eso no hemos padecido, ¿verdad? Por eso, hermanos, Timoteo fue llevado o fue enviado allá para que le recordase, hermanos, que las tribulaciones no significan necesariamente, hermanos, que Dios los había abandonado, sino que los sufrimientos, hermanos, son algo por los cuales todos los cristianos tenemos que pasar. Por último, hermanos, vamos a leer dos pasajes. Según de Timoteo, segundo hermano me ayuda a leer segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y otro hermano, no son tres, ya me pasé uno. Y otro hermano, Evangelio de Juan 16, del 1 al 4. Primero, segundo de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, al pie de la letra, en Cristo Jesús, van a padecer persecución. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 al 4. Y Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 al 4. Ahí está la advertencia, hermanos. Ahí está la advertencia, hermanos, que vamos a padecer, hermanos, hasta la muerte, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Él creía que matando a los cristianos estaba rindiendo servicio a Dios. Y muchos, hermanos, así lo van a hacer contra nosotros. Pero, hermanos, aquí lo que estamos viendo es que también ya está la advertencia que vamos a padecer tribulación. El último pasaje, hermanos, está ahí en Romanos capítulo 8, versículo 17. 8, 17. ¿Qué nos dice? Muy bien. Dice, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso está indicando entonces, hermanos, que la tribulación, hermanos, tiene que estar en nosotros para madurar, para superar las pruebas y así mismo, hermanos, para ser glorificados. Y esos pasajes que hemos visto, hermanos, 2 Timoteo 3:12, Evangelio de Juan 16, 1 al 4, Romanos capítulo 8, versículo 17, hace a un lado, hermanos, la doctrina de pare sufrir. ¿Sí? Hace a un lado la doctrina pare sufrir. Esos tres pasajes que hemos visto, hermanos, hace a un lado la doctrina de la prosperidad. Pero asimismo, hermanos, estos pasajes que hemos leído, hermanos, hace a un lado la doctrina de la retribución, que tristemente, hermanos, algunos predicadores de la Iglesia de Cristo la enseñan.
Para sufrir, de la prosperidad y la retribución, esos pasajes, hermanos, los hace a un lado esta doctrina torcida, ¿verdad?, que se predica en muchos lugares. Muy bien, hermanos, entonces, todo lo que hemos visto, hermanos, lo encierra en 3 asuntos. Y lo primero, hermanos, es que lo que hemos leído, hermanos, nos enseña, hermanos, que la fe genuina en Cristo crea entre los creyentes, hermanos, una relación de preocupación y duradera por la eternidad. Debemos de preocuparnos unos por otros. Si no, hermanos, si no nos estamos preocupando, algo está pasando. Entonces, hermanos, debemos también sentir, hermanos, el ánimo y el apoyo que proviene, hermanos, de las relaciones espirituales estrechas. Por eso debemos de creernos como hermanos. Pero asimismo, hermanos, debemos de invertir más tiempo en la edificación de las relaciones de los demás creyentes. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, en nuestra vida espiritual? Lo mismo que hizo Pablo, preocuparse por los hermanos que estaban allá en Tesalónica. Es lo mismo que debemos hacer nosotros, preocuparnos por nuestros hermanos cuando no los vemos el día de reunión, cuando no los vemos en la campaña, cuando no los vemos en algunos días. Debemos de estar sufriendo o debemos, hermanos, preocuparnos qué le sucedió o qué está pasando. Y no decir, pues allá él se lo buscó. Debemos de perdido, hermanos, echarle un fonazo. Imagínense si el apóstol Pablo tuviera teléfono. Yo digo que tendría que pagar un prepago de 200 pesos, no de 500. Todo el día, hasta con video. Mira, hermano, me estoy viendo, mira, aquí estoy, mira, Dios te bendiga. Pero pues no había celular. Y ahora sí hay celular, hay internet, hay llamadas de videollamadas. Entonces no hay excusa, hermanos, en nosotros de invertir tiempo, hermanos, en los hermanos, invertir tiempo en apegarnos más a cada uno de nosotros y apreciarnos, como lo que hemos visto, hermanos, en este capítulo 3 de compañerismo a toda prueba. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta noche, y esperemos en Dios que todo esto, hermanos, nos anime a preocuparnos unos por otros. Porque quiero decir, hermanos, que todos debemos de ir agarrados de la mano para que todos entremos al cielo. Y si alguien se suelta, hermanos, preocuparnos, estirarle a otro la mano y agarrarlo y llevarlo. ¿Alguien vio la película Soldado de Ryan? ¿Qué hizo Soldado, hermanos? Hasta daba su vida por rescatar. Bueno, así mismo debemos ser nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque lo apreciaba y era un gran amigo. Y ole, véngase para acá. Bueno, así debemos ser nosotros, ¿verdad? Invertir todo el tiempo por rescatar a nuestro hermano de las tribulaciones que puedan acontecer. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.